Round one. Mi pelo era natural, pues yo lo tenía cortico, muy como un niño normal, un niño mutilado normal, pero como muy así. Cuando entró acá, entró como un niño, sí, un niño al grado octavo, llegó con su motiladito de niño, llegó como un niño, le pregunté que por qué venía al otro colegio, me dijo que porque lo habían echado. La institución me tocó vivir un momento de mucha rebeldía de Joan, porque ella quería que la dejaran vestir como las niñas, pintarse como las niñas. Uno se siente como una mujer. Es eso, ¿no? Pues la gente lo ve uno como un homosexual, una travesti, y pues de muchas formas, pero uno en sí se siente como una nena. Hubo muchos encontrones de ella con los docentes, no quería aceptar el uniforme del hombre como tal, que era pues su pantalón, sus zapatos negros, su camiseta. Unos meses ya cuando empezó a sacar, a explorar o a expresarse como era, que fue muy duro porque ya era el choque de los docentes con él, la querer mostrar sus cosas y uno marcarle la pauta del manual que no se podía. Yo vi ejemplos de otras personas como yo que iban vestidas de niñas al colegio, y entonces yo me daba mucha más energía, entonces yo, ay, bella, porque sí iba y yo no. Y me parece que esta niña Joana tuvo la valentía, primero, a pesar de que fue muy joven, 13, 14 años, empezar a mostrar lo que él era, lo que él quería hacer, y a enfrentarse a un colegio, a unas directivas, a un rector. Cambió la actitud y todo cambió todo, la aceptación de los profesores. Antes me luchaba mucho por decirme Joana, me hicieran el nombre, pues el mío real, y no. Entonces ya cuando empecé pues a cambiar, a ser mejor alumna, ellos empezaron como a verme diferente, a aceptarme más, entonces ya me dicen Joana, a pesar de que en la lista salgo como niño, pues me dicen a veces no, me llaman como Joana. Pues una aceptación chévere, entonces esto ha cambiado mucho. Cuando ingreso a la institución veo exactamente lo mismo, una institución cargada de muchos valores, de muchas cosas buenas, y más en un barrio como estos que uno dice, bueno, vamos a ver qué nos pinta la vida conociendo jóvenes de estos lugares, pero créanme que quedo sorprendido conociendo una cantidad de jóvenes con tantos valores, con tantas cualidades y con tantas oportunidades para la vida. Pues ahora es como un principio todavía para mí. Hay niños desde el grado sexto que tienen inclinaciones y que se le ha visto los ademanes, y que al padre de familia ya se le ha dicho, usted tiene que aceptar a su hijo, como sea, como es, lo que sea, tienen que aceptarlos. Entonces, invite a los padres de familia a que acepten sus hijos como sea. Ha sido bien bonito porque si ella pudo, nosotros también podemos. Tal vez no de la misma forma de ella, pero sí vamos a tener la valentía de decir, yo soy así, yo me caracterizo por eso, y entonces ella sí nos da como una experiencia enriquecedora. Yo digo que la mayoría de las personas de acá al colegio me han podido aceptar, pues yo no sé que sea la persona con la mejor actitud del mundo ni nada, yo a veces soy irrespetuosa en ocasiones porque soy de todo ser humano, a veces no estar de la misma personalidad que siempre, pero pues mi actitud es como así, muy simpática, alegre, que hago reír, que hablo mucho, entonces a veces eso agrada a las personas. Nos hacen como un aporte muy grande en un proyecto de vida, porque nosotros al vivir con una persona así vamos a ser capaces de tener la capacidad de aceptar a otras personas así. Como lo dijo Brenda, vamos a tener más coraje para revelar lo que en realidad somos. Menuda pantera. Y ahora voy a ser menuda pantera. Y ahora voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una
pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como una pantera negra, una pantera de la selva. Voy a ser como